Buenos días a todos. Mi nombre es Elena Muñoz, estudiante de tercer curso del Máster de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial con dedicación exclusiva de la Universidad Católica de Murcia. En el día de hoy, a través de esta breve comunicación titulada Diseño 3D de guías quirúrgicas, colocación de microtornillos palatinos para MARPE, voy a hablaros del gran abanico de posibilidades que nos ha dado la introducción del flujo digital en la resolución de un problema tan prevalente dentro del mundo de la odontología general y sobre todo de la ortodoncia, como es la falta de desarrollo transversal del maxilar superior. Durante el transcurso de esta comunicación, en primer lugar, haré una breve introducción sobre qué es el problema transversal, qué lo provoca y los distintos tipos que existen. Las diversas opciones de tratamiento que derivan en expansión dentoalveolar o bien disyunción. Hablaremos de forma generalizada sobre los distintos tipos de disyuntores y nos centraremos en último lugar en el diseño 3D de guías quirúrgicas para la inserción de microtornillos en la zona palatina. ¿Qué es la maloclusión transversal? Cuando hablamos de ella, asociamos directamente el concepto a una falta de desarrollo transversal del maxilar superior. Esta afectación influye en el tratamiento de todas las especialidades odontológicas, siendo los ortodoncistas aquellos capaces de solventar el problema en muchas ocasiones. Es de gran importancia debido a la alta prevalencia que presenta en nuestra sociedad y en todas las edades. Centrándonos en la etiología, el factor más importante es la genética asociada a una clase 3 esquelética. En la imagen podemos observar la vista frontal de un paciente con una marcada hipoplasia transversal y anteroposterior del maxilar, asociado a un patrón esquelético de clase 3. Mientras que otras de las causas más frecuentes que terminan en el desarrollo de un problema transversal con mordida cruzada posterior son la aparición de hábitos en la infancia, como la respiración oral o la deglución atípica. Esta respiración oral y la deglución atípica derivan en el paciente en crecimiento en una posición de lengua baja, lo cual no favorece el estímulo de desarrollo transversal que ejerce la lengua sobre el paladar, dando lugar a la aparición de mordidas cruzadas posteriores. Cuando nos referimos al problema transversal, podemos hablar de un problema puramente esquelético, de discrepancia basal entre el maxilar y mandíbula, un problema dentoalveolar, un problema funcional o bien podemos estar hablando de un problema mixto. A partir de este momento nos centraremos en la resolución del problema esquelético de base. Con respecto al tratamiento, como avanzábamos en el índice, podemos realizar bien una expansión dentoalveolar o la disyunción. La realización de la expansión dentoalveolar, la literatura nos dice que en niños pequeños, con el uso de dispositivos como pueden ser una placa Hawley o bien un Quaderix, puede producirse la apertura de la sutura palatina media. Pero es con el uso de disyuntores con los que conseguimos una apertura de la sutura en niños y adolescentes jóvenes. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el paciente ha madurado y existe ya cierto grado de interdigitación en la sutura palatina media? Pues bien, con el uso de disyuntores dentosoportados aparecen efectos adversos como pueden ser la inclinación de las coronas, la aparición de dehiscencias, reabsorciones radiculares, problemas periodontales, fracasos en las disyunciones o bien la obtención de un efecto puramente dentoalveolar. Con el objeto de ampliar el rango de edad para resolver el problema transversal, se desarrolló el MARPE, que es la disyunción asistida mediante el uso de microtornillos. Existen distintos tipos de disyuntores atendiendo a la cantidad de tornillos usados, a que se realice un anclaje puramente esquelético, bien disyuntores híbridos con cierto apoyo dental, pero en todos ellos resulta de vital importancia la correcta inserción de los tornillos en la zona palatina, siempre buscando lograr una bicorticalidad o en su defecto el mayor espesor de hueso posible para conseguir una buena estabilidad en los tornillos. Pero ¿cómo podemos ser predecibles a la hora de saber el lugar exacto donde hemos de colocar los tornillos?
Pues bien, el programa Nemotec nos permite la creación de guías para la perforación inicial antes de la inserción de los microtornillos. Aunque estas guías, como podemos ver en las siguientes imágenes, pueden diseñarse también directamente para la inserción de los tornillos. En las siguientes diapositivas expondremos de forma detallada el proceso a llevar a cabo para la correcta elaboración de las mismas, ilustrado con un caso clínico realizado en el máster de ortodoncia con dedicación exclusiva de la UCAM. En primer lugar, hemos de seleccionar mediante una medición CBCT el tamaño del microtornillo adecuado según la zona de elección. A continuación, realizaremos una superposición del CBCT con el STL del paciente que nos sirvan para el diseño de la guía sobre los mismos. Confeccionaremos la guía con el tamaño y extensión deseadas en función de las características individualizadas de cada paciente y realizaremos con los elementos de corte del programa las perforaciones en el elemento 3D de la guía en la zona de inserción deseada. En la imagen puede verse la prolongación de los cortes realizados en nuestra guía y su relación de manera generalizada con el CBCT. Además, el programa Nemotec nos permite ir analizando en todos los cortes del CBCT la relación que presenta la guía y cómo quedaría relacionada con el modelo. En este vídeo tenemos una captura de pantalla del programa donde podemos ver los distintos tipos de cortes en el lado izquierdo y además se puede observar de manera clara la angulación que presentan las paredes de la guía, que nos indica de manera precisa cómo hemos de angular la fresa para que quede en la posición determinada con anterioridad y en relación con el CBCT. Una vez confeccionada, enviamos a imprimir el documento STL generado y recibimos en consulta la guía. Colocamos la guía en el paciente y realizamos el fresado inicial. Una vez realizada la guía de inserción de ambos tornillos, podemos comprobar que el paralelismo es el que habíamos establecido en nuestra planificación digital. Por tanto, tenemos un disyuntor totalmente individualizado a la situación de cada paciente, lo cual nos permitirá tener unos mejores resultados en la disyunción, ya que las fuerzas se transmitirán de forma más directa al hueso y además tendremos la certeza de que los tornillos están colocados en la zona de mayor éxito clínico. Este es el resultado que obtuvimos tras 14 días de activación del disyuntor en un paciente varón de 14 años de edad. Podemos observar un gran diastema anterior y la ausencia de componente dentoalveolar. Para corroborarlo, se tomó un CBCT postdisyunción en la que se observa la apertura total de la sutura palatina media en toda su extensión. Como conclusiones, podemos establecer que el MARP es el mecanismo de elección cuando nos encontramos ante un paciente con mayor grado de interdigitación de la sutura palatina media. Se trata de un método fiable en adolescentes y adultos jóvenes. Y las guías de perforación nos permiten una correcta inserción de los microtornillos en la zona deseada, situándolos en el lugar exacto para conseguir bicorticalidad o, en su defecto, en la zona de mayor hueso disponible. Por último, solo me queda dar las gracias al comité organizador y científico de la SEMO por la ilusión y el afán de mejorar cada año y por darnos la oportunidad de participar de forma activa en el mismo. Muchas gracias.